te damos la bienvenida. Nuestra visión es ser una iglesia relevante que trasciende las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramos y te invito a que si no te has conectado a un grupo de cuidado, hazlo ahora. Y si no sabes cómo hacer, te invitamos a que te conectes a nuestra cuenta de Instagram @lbnchurch y allí te atenderemos. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Hola, mi nombre es Linda Torrealba de Arias y mi esposo Miguel Arias. Nosotros estamos radicados en la 4ª región de la ciudad de Coquimbo, específicamente en La Serena. Les queremos contar un poco sobre las experiencias que recientemente vivimos. Y bueno, pues todo comienza desde Venezuela. Nosotros allá servíamos a la iglesia, estábamos conectados con la iglesia en todo sentido. Bueno, pero por muchos motivos nos tocó emigrar. Y en esa emigración, lamentablemente, pues me tocó a mí, pues, o sea, en vez de ser mi esposo quien migrara, fui yo. Y realmente fue una etapa dura de mi vida, una etapa triste donde me tocó desprenderme de mis hijos, desprenderme del ministerio y dejarlo todo para radicarme acá y comenzar una nueva vida, pues, o buscar un mejor futuro. En ese proceso duramos un año separados y llegamos a La Serena, hubo alegría porque volvimos a tener una reunificación, tanto mis hijos como Linda y mi persona tuvimos ese gozo, pero al pasar los meses estábamos yendo a una iglesia local, pero llega la cuarentena, llega la pandemia y eso hace a que nosotros nos encerremos y comienza a pasar en nosotros un tiempo de tristeza, de dolor, en el sentido de que ya no estábamos sirviendo a la iglesia, ya no estábamos sirviendo al Señor y además de esto había soledad. En esa soledad nos faltaba mucho, pues sentíamos que nuestras vidas estaban desmotivadas, diríamos nosotros, pues. O sea, sin sentido, pues, porque veníamos de servirle, de congregarnos, de estar integrados en Venezuela, y una vez al emigrar nos tocó fuerte, pues ya estábamos solos totalmente. Pero llegó el Señor por medio de la iglesia, por medio del pastor Habacuc, y tuvo una llamada para nuestra vida que cambió nuestro ser. Vino una propuesta para pertenecer a un grupo de cuidado, para poder integrarnos, y como familia decidimos integrarnos a la iglesia y desde allí empezó a cambiar todo. Nuestras vidas realmente tomaron un cambio porque empezamos, nuevamente a conocer, a relacionarnos, que es muy importante, al integrarnos a este grupo de cuidado, y ese grupo nos brindó el apoyo para crecer. Y empezamos a vivir la fe, empezamos a vivir de nuevo por fe, y en la fe del Señor comenzamos a crecer en la preparación, en padres espirituales, luego taller de liderazgo, matrimonio sobre la roca, que ayudó a nuestras vidas, y vivimos en el grupo de cuidado internacional un momento de multiplicación. Y ahora, Linda, mi persona, somos los líderes de uno de los grupos de cuidado internacional, donde ha sido una bendición para nosotros. Esa bendición se tornó demasiado grande, pues, porque no solamente nosotros vivimos esa alegría, sino que también nuestra hija adolescente también pudo integrarse y también ha crecido en esa integración. Para nosotros ser líderes no solamente significa ser líderes de un grupo, sino también líderes de unos hijos. Por eso vivimos este lema: en un mundo con tanta distracción, el enfoque es lo mejor. Me integro, vivo para la fe y me multiplico. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre
puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Jesús, por salvarnos. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias por salvarme, por darme libertad, Jesús, por tu amor incondicional, por amarme tal y como soy. Tú eres bueno, Jesús, tú eres bueno. Del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Por acá Julio Vélez para servirles desde Santiago de Chile, para todos aquellos que se conectan en nuestro tiempo con Dios, ya sea que estés en este país, en Venezuela, en algún otro lugar de Latinoamérica o habla hispana. Te agradecemos por esa conexión y desde LBN Church queremos compartir este mensaje en el día de hoy. Pero comencemos. Y para eso comencemos desde el principio. ¿Por qué no? Entonces, si vamos a comenzar desde el principio, leamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
No piensen que estoy bromeando. Yo a veces coloco mis bromas ahí, mis chistes malos, como dicen, pero no, en esta oportunidad no. Vamos a comenzar desde el principio y continuamos leyendo el versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz de los océanos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces queremos quedarnos aquí en el versículo 3, que dice: entonces dijo Dios, que dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Y fue la luz. Qué poderoso es la palabra de Dios. Fíjense cómo lo vemos en una aplicación tan directa y tan poderosa, valga la redundancia. Entonces dijo Dios, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo Dios? Emitió su palabra. La palabra fue emitida y ocurrió inmediatamente una acción, sea la luz, y la luz fue. A continuación, quiero también, esto estamos hablando del Antiguo Testamento, hablemos sobre una porción que me parece muy similar en el Nuevo Testamento y también es un capítulo 1, pero en este caso el capítulo 1 de lo que escribió el apóstol Juan. ¿Ok? Acá dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido creado. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. En el versículo 14 nos detenemos un poco también y dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Y también podemos conectar ambas lecturas, lo que acabamos de leer en Génesis 1:1 con Juan 1 en adelante, y vemos la importancia de la palabra, es lo que resalta. Es tan importante que Juan nos escribe que la palabra prácticamente es Jesucristo, porque la palabra se hizo carne. Esa palabra que estaba desde el principio con Dios, cuando fueron creadas todas las cosas, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. Entonces, justamente lo que quiero conversar en el día de hoy es sobre la importancia de la palabra de Dios, pero la palabra en general, que es emitida con nuestras cuerdas vocales, con todo este aparato vocal, digamos, de comunicación que Dios ha creado y que la Biblia resume todo este sistema en la lengua, que es la que modula esas palabras que son emitidas por cada uno de nosotros. Entonces, quiero que me acompañen en esta conversación, en este compartir acerca de resaltar esa importancia de las palabras. Fíjense que es tan importante la palabra que en el bautismo, cuando nosotros bajamos a las aguas, por supuesto, después de un proceso, después de un discipulado, después de conocer y estar conscientes plenamente de a qué se refiere este tema del bautismo, hay un acto público que nosotros realizamos cuando bajamos, antes de bajar de las aguas y volver a subir, que decimos, proclamamos con nuestra boca, con algunos testigos que nos acompañan, esta gran frase que dice: muero para el mundo y vivo para Cristo. Lo proclamamos con nuestra boca, con nuestras palabras. Es importante, es como el centro de la esencia del bautismo, poder proclamar con nuestras bocas. Por supuesto, antes hay un proceso de discipulado y hay una convicción plena, pero el sello de ese momento tan importante es esa proclamación con tu boca. Y por supuesto, el bautismo lo hacemos porque ya previamente hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor para ser salvo.
Entonces está conectada también la importancia de las palabras que por un lado por el bautismo, pero nos bautizamos porque hemos sido salvos. Para salvación, que nos dice la palabra, confiesa con tu boca. Volvemos con la confesión, con las palabras que son emitidas de cada uno de nosotros. Otro ejemplo es el matrimonio, cuando también pasamos por todo un proceso de enamoramiento, de discipulado, también de ese acompañamiento, de conocer un poco sobre el tema de matrimonios. En nuestra iglesia hay muchos talleres. Antes del matrimonio hay talleres de noviazgo con propósito, podemos decirlo. Pero en el momento, el acto central, cuando estamos frente al altar, expresando nuestros votos, los votos los expresamos con palabras también. Y el momento crucial es cuando nosotros decimos, sí, yo acepto. Yo me comprometo a esto, digo mis votos y hago toda mi lista, mis promesas. Y esas promesas las puedo realizar porque he vivido un proceso de preparación que me lleva a ese momento. Y cuando me lo declaran marido y mujer, ¿por qué razón los declaran marido y mujer? Porque han aceptado. Y públicamente, con algunos testigos también, muy similar al bautismo, usted dice, miren, ya estamos listos, parafraseando, ya no estoy soltero, ya estoy comprometido, ya he proclamado y he aceptado a esta mujer hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo le parece? Y todo eso ha sido emitiendo nuestras palabras de nuestra boca, palabras de nuestra boca que sellan esos momentos tan importantes. Seguimos resaltando la importancia de esas palabras, de las palabras que pronunciamos y escuchamos también, porque fíjense que en la antigüedad los nombres que teníamos cada uno de nosotros, por lo cual escuchábamos, nos nombraban y reaccionábamos, también tienen un significado detrás de ello. Fíjense, hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento como Jacob. Jacob, el significado de Jacob es suplantador. Entonces, imagínense cuando escuchamos esas palabras que llegan a nuestro oído y a nuestro pensamiento, que constantemente nos dicen, mira, suplantador, suplantador, mira tú, suplantador, suplantador, suplantador. A lo mejor no nos damos cuenta de esos nombres que a veces tenemos y que constantemente nos llaman, reaccionamos porque sí, ese es mi nombre, pero ese nombre tiene también un significado. Es tan importante que en el Antiguo Testamento ese hombre, ese patriarca del cual saldrían esas 12 tribus del pueblo de Israel, entonces Dios consideró, no lo llamemos suplantador, vamos a cambiar el nombre. Y hubo un momento muy especial de un evento con un ángel. Pero finalmente lo que quiero resaltar es que en el Antiguo Testamento las palabras son tan importantes que están relacionados con ese propósito de cada una de las personas, de cada uno de los patriarcas, de esas personas importantes, relevantes en ese plan de nuestro Dios. Entonces, aquel que llamaban suplantador fue cambiado el nombre, y el nombre fue Israel. Y Israel significa el que prevalece con Dios. El que prevalece con Dios. Entonces, aquel que en algún momento le llamaban, mira, suplantador, ven acá. Sí, tú suplantador, ven para acá. Entonces, ya eso cambió. Y ya no le llamaban nuevamente suplantador, sino Israel. Ven acá, Israel, Israel. Israel significa el que prevalece con Dios. Hay otros ejemplos donde, por ejemplo, pasemos rápidamente esta parte, donde Abraham, que significa padre exaltado, fue cambiado después de esa promesa que Dios le hizo, ese pacto que hizo con Dios en llamarlo padre de multitudes, por la promesa que Dios había hecho a Abraham. En el Nuevo Testamento hay también una serie de cambios de nombres, de Saulo a Paulo,
a Pablo, Saulo de Tarso a Pablo. Alguien también muy conocido es Simón, que el mismo Jesucristo le cambió el nombre y de Simón ahora le llamó Cefas, que significa Pedro, y tenía una razón de ser, porque esa declaración que hace Jesucristo sobre tú te llamas Pedro y sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hay un significado detrás de eso. Entonces, cuando le llaman, después de esa declaración, cuando le llama a Pedro, Pedro, él puede sentir o escuchar o recordar esa promesa que Dios le ha hecho a Pedro, que es un pilar importante en la edificación de su iglesia, al igual que tú y yo. Y un nombre que sobre todo nombre, un nombre que sobre todo nombre, es justamente aquel que seguimos, aquel nombre que es muy particular, Señor de señores, Rey de reyes, pero ese nombre es Jesús. Jesús, que es nuestro Salvador, y justamente es el significado de Jesús. Jesús es el Salvador, y cada vez que él escuchaba la palabra Jesús, Jesús, recordaba el propósito de Dios, el propósito que vino a cumplir en esta tierra. Recuérdense que él, a pesar de ser Dios, de ese verbo, esa palabra hecho hombre, también padeció y sufrió las mismas tentaciones que nosotros tenemos como hombre. Y tanto fue así que en un momento de debilidad, un momento muy, muy crucial en la vida de Jesús, antes de ir al Calvario, antes de ser crucificado y cumplir con nuestra salvación, él tuvo esa debilidad y, oye Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ahí reflexionó, bueno, hágase tu voluntad y no la mía. Pero fue difícil, pero constantemente Jesús, cuyo significado es Salvador, esas palabras llegan. Esas palabras, aunque no creamos, llegan y están constantemente recordando ese propósito de Dios. Nosotros cuando decimos que hablamos de Jesucristo es porque Cristo significa ungido. Entonces Jesucristo es Jesús, que es mi Salvador y también es el ungido de Dios, el Mesías, el que ha de venir. Entonces es muy común que nosotros como hombres, como mujeres, como padres, nace algún hijo, entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a ese muchacho? Recuerde que ese nombre constantemente él va a estar escuchándolo, va a estar escuchándolo y hay un significado detrás de ello. Por ejemplo, Andrés, mi hijo se llama Julio Andrés. Bueno, ustedes saben por qué se llama Julio Andrés, porque Julio, nosotros los seres humanos tenemos como esa tendencia de que nuestra descendencia lleve nuestro legado y nos multipliquemos y bueno, es algo allí del ser humano, ¿ok? Andrés significa varonil, Ana, Hanna viene de Ana, significa llena de gracia, o sea, una mujer con que tiene la gracia de Dios, por ahí va el significado. Entonces, constantemente, el escucharlo y el conocer ese significado es lo que queremos resaltar, esa importancia de la palabra. Entonces, bueno, aquí en esta parte lo que quiero es que, a pesar de que no sé cómo es su nombre, en Venezuela hay una región del Zulia donde las personas son muy creativas con los nombres y mezclan los nombres. Entonces, por ejemplo, mi esposa se llama Olimer, que tiene que ver, el Mer tiene que ver con Mercedes y Oli tiene también que ver con un nombre mezclado, Olimer. Entonces, así en Maracaibo también, un saludo a mis amigos maracuchos. Hola Rafa, ¿cómo estás? Entonces, también son muy creativos, pero esos nombres tienen un significado. Entonces, también seamos conscientes de esas palabras que emitimos, que emitimos para que otros escuchen y el que escucha, ¿qué pasa con eso que está escuchando? Y ese significado,
y oremos para que Dios, no importa el nombre que tengamos, cuando le conocemos, nos cambie el nombre, nos dé un nuevo nombre que sea entre Él y nosotros y que nos recuerde cada vez ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Permitamos que así como Jesucristo le cambió el nombre de Simón a Pedro, entonces mira, tú te llamas Julio, pero ya no te llamarás Julio, sino te llamarás ese nombre que solo tú y Dios conocen en la intimidad. Hagamos ese ejercicio en oración. ¿Ok? También hay un rey muy sabio, el rey Salomón, muy conocido por su sabiduría, que en Proverbios podemos leer algo también importante en relación a esta palabra. Recuérdense que la palabra es emitida por nosotros. Bueno, es una palabra escrita, oral. Hay una palabra que está identificada de muchas formas. En este momento quisiera resaltar es de la palabra hablada, de esa palabra que hablamos, que emitimos y hay otro que está escuchando. ¿Ok? Entonces, y recordemos que en la Biblia, aquí lo podemos apreciar, resume todo ese aparato, todo ese mecanismo de emisión de palabras como la lengua. ¿Ok? Entonces en Proverbios 18:21 podemos conseguir este versículo que dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Ok? Entonces, en la lengua hay poder de vida y muerte. Fíjense qué importante son las palabras. Que eso que es emitido por ese órgano llamado lengua puede causar vida o puede causar muerte. ¿Cómo es eso que puede causar vida? Fíjense, nos llenamos de vida cuando nos conectamos con Dios a través de la oración. Nuestro espíritu se llena, nuestro ser se llena de vida cuando nos conectamos con Dios a través de la oración. Pero a través de esa oración, donde está implícito el hablar con Dios. Muchas veces decimos, orar es hablar con Dios. Entonces, hablemos con Dios, y al hablar no significa que no omitamos. O sea, la oración no significa que solamente oremos de nuestros pensamientos. Bueno, Dios conoce todo lo que yo le quiero decir. ¿Para qué le voy a decir? No, me quedo callado, meditando y pensando, pensando para que Dios lea mis pensamientos. Por supuesto, hay ocasiones especiales donde la forma de orar es esa. Si usted va a un sitio donde, por ejemplo, esa frase de orar sin cesar, no significa que usted constantemente en su trabajo, en todos lados, esté hablando. La gente quizás no lo pueda entender. Bueno, ¿qué le pasa a este que está hablando solo? ¿Okay? Dios nos llama, o Jesucristo nos invita a orar en la intimidad de nuestra habitación. Pero si estamos en un momento importante de oración donde no lo podemos hacer, podemos susurrar, podemos orar con nuestros pensamientos, podemos conectarnos con el Señor, pero eso es posible hacerlo. Pero lo natural y la invitación que les hago en este momento es recordar orar con las palabras. Orar, aunque estemos en nuestra intimidad, que nadie nos escuche. Solamente Dios, orar con nuestras palabras. Hay muchas formas de orar. Y no me quiero detener en este momento en profundizar en esa forma de orar. Pero sí quisiera resaltar que es importante enfocar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy difusos, muy dispersos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de pensar tener miles de pensamientos por segundo. No tengo no tengo esa estadística, pero sí sé que puedes pensar, y no en forma lineal, sino el cerebro es una creación muy maravillosa y muy compleja de nuestro Dios, y podemos estar en multitasking, pensando en miles de cosas a la vez, sin tener una línea, un hilo conductor de cada uno de esos pensamientos. Entonces, ¿qué hacemos con la oración? Enfocamos
de todos esos pensamientos nos enfocamos y decimos, Dios, heme aquí, aquí estoy, te presento mi corazón. Entonces, de esos múltiples pensamientos, la voz, la palabra, cuando decides conversar, se enfoca y se concentra en lo que queremos decir y hacer en este minuto. Entonces, nos llenamos de vida cuando nos conectamos con Dios en la oración. ¿Ok? Es muy importante esa parte. Nos llenamos de vida en la iglesia. ¿Cómo nos llenamos de vida en la iglesia? Cuando damos palabras de ánimo, cuando damos palabras de afirmación o exhortación los unos a los otros dentro de la iglesia. Eso aviva, eso llena de vida a la iglesia. Estamos utilizando nuestras palabras, nuestra lengua para ese objetivo importante en medio de la iglesia, en la relación con entre unos y otros, de dar ánimo, afirmación, palabras de afirmación. Mira, mi hermano, qué bien, lo estás haciendo bien, tú puedes. Sí, estudia que va a salir bien en ese examen. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Dar palabra de vida dentro de la iglesia. ¿Ok? Pero, como le dimos anteriormente, la lengua es un instrumento, como lo dice Salomón en Proverbios, la lengua es un instrumento que tiene el poder tanto de la vida como de la muerte. Es como el instrumento, el objetivo de si va a servir para vida o para muerte, va a depender de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y cuando esa lengua ya deja de dar vida, sino que se va como para el otro lado, se va como para el otro objetivo negativo, en este caso, que es la muerte. Bueno, un ejemplo es cuando usamos palabras de burla para dañar a las personas. Esto en ocasiones puede causar en forma literal la muerte. Acá he conocido casos, acá en Santiago de Chile, hay una gran estadística de suicidios, y algunos de ellos en la juventud, en los adolescentes, no necesariamente en esa etapa de vida, pero sí he conocido casos de una joven músico, compositora, muy linda, de buena familia, de sus padres, de un buen colegio, que por temas de bullying, que es como podemos decir que es una frase más moderna de la burla, pero finalmente es ese acoso, esa burla que normalmente se hace con palabras, que terminaron porque esta joven tomara la decisión de quitarse la vida. Entonces vemos cómo ese instrumento, que es la lengua, que puede servir para bendición, también puede servir para maldición. Así como puede ser utilizado para el bien, puede ser utilizado para el mal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero que en este tiempo tengamos una reflexión. Pensemos en cómo estamos utilizando nuestro instrumento. Este instrumento tan poderoso que es la lengua, que permite modular palabras. Y vimos inicialmente qué importante es la palabra en general para nuestro Dios. Y más aún la palabra de Dios, la palabra emitida por su boca. ¿Qué importancia tiene en nuestras vidas? ¿Ok? Hay diferentes tipos de ejemplos, no necesariamente puedan llevarnos a una muerte literal, pero cuando aprendemos erradamente a relacionarnos con los demás a través del sarcasmo, y esos son patrones que podemos llevar a todos lugares, podemos llevar a nuestro matrimonio. Y si utilizamos constantemente el sarcasmo en nuestro matrimonio, también eso va matando esa relación lentamente. Es otro ejemplo de cómo utilizar la lengua para el mal, para la muerte. Cuando utilizamos nuestra lengua con sarcasmo, con esa respuesta áspera, esa respuesta
que hace sentir mal al otro, como si no tuviese la suficiente inteligencia de aquello que ha ocurrido. Ese sarcasmo también daña el matrimonio. ¿Okay? Otro ejemplo, podemos utilizarlo cuando al hacernos los graciosos, porque también el lenguaje da, el juego con las palabras da para mucho, ¿no? Pero hay personas que juegan con las palabras de tal manera que uno puede decir, oye, qué inteligente es, mira cómo juega con esas palabras. Pero cuando como seguidores de Cristo le damos un doble sentido para hacernos los graciosos, entonces ahí también estamos hablando de cierta muerte. O sea, que estamos apagando la luz que deberíamos hacer para los demás. Estamos matando el testimonio que deberíamos ser para otros simplemente por hacernos los graciosos, por tomar unas frases y darle otro significado normalmente vulgar, normalmente sexual, para causar gracia y que nos vean como que inteligentes, que graciosos. Entonces, vuelvo y repito, la idea es que con este tiempo podamos reflexionar cómo estamos utilizando nuestro vocabulario, cómo estamos utilizando nuestra lengua, hacia dónde está apuntando, hacia dónde está alimentando esta lengua. ¿Está dando vida o no lo está haciendo? ¿O está dando todo lo contrario? Está dando muerte. ¿Ok? Muchas veces, a veces nos relajamos demasiado. Cuando nos relajamos demasiado, entramos en confianza y entonces comienzan a salir esas palabras inapropiadas, esos garabatos, como le dicen acá, o esas groserías. También estamos, como el caso anterior, apagando nuestra luz, no, dejando de ser un buen testimonio. ¿Ok? Y en forma general también, cuando entramos en chismes, en mentiras, son usos equivocados de las palabras que nos pueden destruir como hijos o hijas de Dios. Eso lo debemos evitar e identificar por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque venimos de una cultura tropical como la nuestra, los venezolanos. Somos muy alegres, pero muchas veces esa alegría cultural nos lleva al uso inapropiado de las palabras, porque al parecer tenemos unos personajes, no lo voy a mencionar en este momento, ustedes saben quiénes son, unos cómicos que muchas veces los escuchamos, hasta nos da risa, pero el centro de la gracia es la vulgaridad, es la grosería, es el doble sentido. Entonces, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, tengamos esa reflexión. ¿Estamos haciendo eso? Queremos hacernos a los graciosos y por eso utilizar las palabras con un uso inapropiado. ¿Okay? Venimos de familias disfuncionales, venimos de patrones que aprendimos en casa acerca del chisme, el sarcasmo, la mentira, y eso nos está acompañando ahora que conocemos de Dios. Entonces, pongamos un énfasis en la importancia de las palabras para nuestro Dios, el cual seguimos. ¿Ok? Y ese instrumento que tenemos que puede servir para el bien o para el mal. ¿Ok? Por acá podemos seguir. A continuación quisiera leer algo también del Nuevo Testamento. Salomón, vimos que lo leímos en Proverbios, pero también en Santiago. Bueno, estamos en la ciudad de Santiago, entonces vamos a hacer referencia a este libro. ¿Ok? El libro de Santiago, en Santiago 3:11, nos lo dice de una manera muy directa y muy cruda. Escuchemos del versículo 8, ¿ok? Del 8 hasta el 11, decimos, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella, con la misma lengua,
maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Wow, esto ya va de una manera más directa y más cruda y más directa, así como lo estamos leyendo. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga? De esta misma lengua brota el mal, brota el bien, brota el bien y brota el mal. Entonces es una exhortación que nos está haciendo Santiago a la iglesia, a nosotros que seguimos a Cristo. ¿Ok? Sabemos que es algo muy difícil, es algo muy difícil de controlar. Lo está reconociendo la misma palabra, la lengua, pero lo que quiero traer a la reflexión es que nos hagamos conscientes de eso y veamos cuáles son nuestros hábitos en relación a nuestras palabras y saber que es muy importante nuestra palabra. Nosotros como venezolanos, no sé si en otras partes de Latinoamérica lo hacen, pero tenemos como costumbre siempre que se levantan nuestros hijos o salen o se van a separar un poco de nosotros les pedimos la bendición para que nos den la bendición. Entonces, es muy común que se acerque, por ejemplo, mis hijos lo hacen, sobre todo Ana Patricia, se levanta, bendición papá, bendición mamá, Dios te bendiga mi hija. ¿Qué está pidiendo? Aunque es una costumbre, es un hábito que a lo mejor no se tiene conciencia, finalmente lo que está reconociendo es, papá, mamá, tú tienes autoridad sobre mí y yo quiero que proclames una palabra hacia mí, una palabra de bendición, de solicitar que Dios proteja tu salida, proteja tu entrada. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, que se proclama, que se usan las palabras para eso. No solamente el pensamiento, es importante el pensamiento que va al corazón, eso lo dice el pastor Habacuc. Primero pienso, luego lo siento y después actúo. No solamente se queda en el pensamiento, es importante pronunciarlo, actuarlo, el verbo, ejecutarlo, decirlo, con conciencia, con dirección de Dios, con sabiduría de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo voy a proclamar la bendición si no la conozco? Entonces, la invitación que le podemos hacer, ya aquí terminando esta reflexión, como les dije, hacernos conscientes del poder que tenemos en nuestras palabras. Nuestra lengua es un poderoso instrumento que puede ser utilizado para el bien o puede ser utilizado para el mal. Nosotros esperamos que en la medida que conozcamos, nos conectemos con el Señor en oración, que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con lo que proclamo con mi boca para alabar a Dios, para reconocer su señorío, para conectarme con Él en la intimidad. O sea, no necesito salir y gritar por allí que soy cristiano, que estoy orando, que yo sí soy bueno. No, en la intimidad, en el secreto de mi habitación, como lo quieras hacer, pero te invito a que no solamente sea de pensamiento, sino que ayudes a través de tus palabras a enfocar tu oración, a conectarte con Dios, a alabarlo, a adorarlo y también a pedirle, solicitarle como tu Padre Celestial, exponerle tus necesidades, entregarle tus cargas. Todo eso lo utilizamos a través de las palabras. Oración tiene que ver con hablar con Dios y hablemos en voz alta, como lo expliqué anteriormente, para enfocarnos en ese momento tan importante. ¿Ok? Necesitamos exponer nuestras vidas a la palabra de Dios para también proclamarla. Entonces necesitamos conocerla. Y una forma de conocerla es conectándose a través de estos tiempos especiales con Dios, los domingos, en nuestra
tiempo de celebración con el Señor también. Pero adicionalmente, me gustaría invitarte a que te conectes directamente con la Biblia, con la palabra de Dios, que puedas comenzar, si nunca lo has hecho, comenzar por los evangelios, por ejemplo. Entonces, abrir la palabra, leer, esas palabras van a causar algún efecto en ti. Van a causar algún efecto en ti. Si yo te menciono un limón jugoso, una mandarina, refrescantes, solamente por escuchar esas palabras, seguramente tu boca comenzó a salivar. Simplemente por escucharlo, porque tú te imaginas, y ese efecto de mis palabras ha ocasionado algo en ti. De la misma manera, cuando expones tu vida a la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, algo va a ocurrir en ti. Y entre otras cosas, vas a tener palabras para poder hablar de parte de Dios. ¿Ok? Entonces te invito a que sigas conectado con la iglesia a través de estos canales, en estos tiempos con Dios, en tiempos de ayuno, tiempos de oración, tiempos de celebración. Hay muchos espacios, pero también te invito a que te tomes tu tiempo personal y leas la Biblia directamente. Comienza por los evangelios y busca a alguien con que puedas compartir algunas dudas que puedas tener. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es identificar los malos hábitos con nuestra lengua para trabajar en ello. ¿Qué malos hábitos tenemos en nuestra lengua para trabajar con ellos? Busquemos. Otra cosa que podemos hacer, estamos ya resumiendo para concluir. Otra cosa que podemos hacer es buscar ese apodo especial que Dios tiene para nosotros. En la intimidad. Yo me llamo Julio, pero mi papá me dice, ¿cómo me llama mi papá? ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene con él? Eso es conectándolo con ese cambio de nombres que hemos visto que Dios hace en su palabra. ¿Okay? Tengamos como buena práctica orar, utilizando las palabras, como bien lo dije, para enfocarnos y recordemos esa poderosa herramienta que tenemos, que es nuestra lengua. Conectémonos con nuestro Señor y bendigamos a otros. Bendigamos a nuestros hijos, bendigamos a nuestros familiares, bendigamos a nuestra esposa, bendigamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, bendigamos a aquellos que hacen comunidad con nosotros en nuestra iglesia. Por favor, acompáñenme en esta oración para concluir y muchas gracias por estar allí con nosotros. Amado Dios, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos con nuestras palabras. Gracias, Señor, porque en este momento has resaltado, nos has recordado la importancia que es orar utilizando nuestras palabras. Te agradecemos por este mecanismo que tenemos de comunicación. Ayúdanos a utilizarlo para el bien y no para el mal. Ayúdanos a utilizarlo para vida y no para muerte. Ayúdanos a conocer tu palabra, a entenderla, a bendecir a otros, bendecir nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares, hacer bendición, a proclamar tu palabra, a que así como tú dijiste en principio, sea la luz y la luz fue, nosotros poder interceder y hablar a la enfermedad para echar fuera la enfermedad en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos a conocer el significado de nuestro nombre, a proclamarlo también, a conocer ese nombre especial que tú tienes con nosotros en la intimidad, Señor. Ayúdanos a reconocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos a seguir conectados contigo. Enséñanos cada día más y más. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Seguimos en contacto. Un gran abrazo. Bendiciones. Chao, chao.